Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia, gracias a los organizadores de este simposio tan importante. Mi nombre es María del Rosario Calderón Ríos, vivo en Cochabamba, Bolivia, y el tema que hoy les voy a compartir es cambios en la conducta y personalidad en la enfermedad de Alzheimer. Para desarrollar nuestro tema, va a ser importante comprender la prevalencia y el impacto que tienen estos síntomas neuropsiquiátricos en el entorno. Va a ser importante explorar cuáles son las bases cerebrales de estos cambios de conducta. Identificar y caracterizar también estos principales síntomas, como también una evaluación y ejercer los diagnósticos diferenciales respectivos a través de herramientas y consideraciones para una valoración precisa. Crear estrategias de manejo farmacológico y no farmacológico a través de nuevos abordajes terapéuticos. Y finalmente, tomar en cuenta las nuevas perspectivas y retos futuros con los avances y desafíos que tenemos actualmente en la investigación. Bien, por todo ello, podemos decir que la enfermedad de Alzheimer va mucho más allá del propio deterioro cognitivo, pues sabemos que no solo va a afectar la memoria, sino que en sus etapas intermedias a avanzadas va a existir una marcada alteración de la conducta y la personalidad del paciente. Estos cambios son a menudo el desafío más importante para los cuidadores que el mismo deterioro cognitivo que trae la enfermedad de Alzheimer. Estos síntomas son la agitación y la agresión, la apatía y la depresión. Ese fenómeno de deambulación como un fenómeno repetitivo, trastornos del sueño, delirios, alucinaciones, en ocasiones desinhibiciones sexuales. Debemos entender que estos cambios estructurales y de tipo funcional que ocurren en el cerebro finalmente son la base de estos síntomas neuropsiquiátricos. Por ello, entender la raíz de estos síntomas será muy importante para realizar el manejo efectivo y mejorar la calidad de vida, tanto del paciente como de su entorno. ¿Cuáles son las bases neurobiológicas de los cambios conductuales? Ellas están básicamente en ciertas estructuras que tienen que ver con la expresión de ciertos síntomas neuropsiquiátricos. Por ejemplo, en la corteza prefrontal, ella es responsable de la toma de decisiones, del control de impulsos y la regulación emocional. El hecho de que se afecte la corteza prefrontal contribuirá a que la persona tenga ese fenómeno de desinhibición, de agresión, de falta de freno de los impulsos. La localización en el sistema límbico, básicamente la amígdala y el hipocampo, nos dará como resultado una alteración en las emociones, la memoria, el comportamiento social. Este hecho puede dar lugar a esos cuadros excesivos de ansiedad, miedo y cambios en el reconocimiento facial. La presencia de este deterioro de los ganglios basales
Si bien es cierto, es más conocido por el control motor, su disfunción contribuye a la aparición de la apatía y a esos movimientos repetitivos propios de la enfermedad de Alzheimer, como son, por ejemplo, la deambulación, ese vagabundeo sin horizonte, sin rumbo, y la afectación de los núcleos de los neurotransmisores dará lugar a la degeneración, sabemos, de las neuronas colinérgicas, serotoninérgicas, dopaminérgicas, que impactan directamente en el estado de ánimo, el sueño y el control conductual. Bien, ahora vamos a hablar de esta fenomenología clínica respecto de los síntomas neuropsiquiátricos específicos, desarrollando un poquito cómo se producen estos cambios conductuales y que van a generar una alteración de la personalidad que a menudo es fluctuante. Tenemos a la agitación y a la agresión. ¿Cómo se manifiesta? El paciente está irritable, repite todo el tiempo, vocaliza repetitivamente, eh, no se apega al cuidador, incluso puede estar muy agresivo. Ese cuidador puede ser formal o informal, puede ser el hijo, puede ser la esposa o el esposo. Generalmente la agitación y la agresión, estos fenómenos neuropsiquiátricos, podrían estar desencadenados por situaciones que le generan frustración, dolor o confusión. En el caso de la apatía y la depresión, eh, traduciríamos en esa pérdida de interés en actividades que antes le generaba placer y que de pronto se ha reducido esa espontaneidad hacia un evento no muy significativo, pero que en la vida de las personas suele producir impacto y de pronto hay un aislamiento social. A menudo la apatía y la depresión eh, son difíciles de distinguir de la misma demencia, porque se presentan como sintomatología per se, apatía y depresión. Respecto a la deambulación, es ese movimiento repetitivo y sin propósito que acabamos de ver en la diapositiva anterior. A menudo esta deambulación puede tener un riesgo de extravío y generalmente es una forma de expresar la ansiedad o esa necesidad de movimiento. Respecto a los trastornos del sueño, en estos pacientes y por la afectación que hemos visto de las bases neurobiológicas, empieza a haber una alteración del ciclo del ritmo circadiano sueño-vigilia. Entonces el paciente tiene ese fenómeno del sundowning, es decir, invierte las horas de sueño, durante el día duerme, durante la noche está despierto, ansioso, agresivo, tiene a veces fragmentación del sueño, a veces duerme, a veces despierta, hay mucha pesadilla. Entonces, esta inversión del ciclo sueño-vigilia realmente es una verdadera carga para el cuidador. Respecto a los síntomas psicóticos, son frecuentes los delirios y las alucinaciones. Los pacientes se quejan de que fueron robados, llegando incluso a hacer denuncias policiales, o en una pareja, es esa celotipia de que la persona está, o el esposo o esposa le está siendo infiel, y es un delirio de casi todos los días que acobarda a la pareja
y a los hijos incluso, o cuando hay cuidadores formales. Respecto a la labilidad emocional, es propio ese cambio rápido y exagerado del estado de ánimo. De pronto están muy bien y luego están irritables, o hay risa inmotivada, o llanto inmotivado. Esta gráfica es para entender un poquito el pródromo o la sintomatología del pródromo de la enfermedad de Alzheimer con la propia enfermedad ya establecida. Vamos a ver las barras. En el primer caso, en gris es la enfermedad de Alzheimer y en color negro el deterioro cognitivo leve. Vamos a ver que en el desarrollo ya de la enfermedad de Alzheimer son más frecuentes los delirios. Eh, en el deterioro cognitivo leve no tenemos alucinaciones. La depresión está más frecuente o de percepción más rápida en el deterioro cognitivo leve. La ansiedad también predomina en el deterioro cognitivo leve. La apatía es una sintomatología casi igual, tanto en la enfermedad ya desarrollada como enfermedad de Alzheimer, como en el deterioro cognitivo leve. La irritabilidad es mucho más acentuada en la enfermedad de Alzheimer. La agresividad, fíjense ustedes la gráfica, cómo se dispara hacia arriba. Y la desmotivación también más frecuente ya en la enfermedad de Alzheimer desarrollada como tal. Y la alteración en la motivación, la acción, también está más afectada en la enfermedad ya desarrollada de la enfermedad de Alzheimer. En el marco de todo lo expuesto, debemos hacer una evaluación multidimensional del comportamiento. ¿Cómo? A través de una historia clínica detallada, a través de la exclusión de causas reversibles, de herramientas de evaluación estandarizadas y de hacer diagnósticos diferenciales. ¿Cómo tipificamos una historia clínica detallada y cómo la obtenemos? Recoger la información de los cuidadores sobre patrones desencadenantes y las respuestas a estos patrones. Es importante también analizar sobre qué entorno está el paciente, si hay alguna enfermedad de base, si hay medicamentos que podrían estar generando o exacerbando o sintomatología neuropsiquiátrica. La exclusión de causas reversibles es importante porque algunos procesos infecciosos, como urinarios o respiratorios, pueden dar lugar. El dolor que puede estar no expresado verbalmente, los efectos secundarios a ciertos medicamentos, episodios de deshidratación o desnutrición, problemas de déficit de audición o visión, o ciertos factores ambientales que pueden estar alterando significativamente a la persona, como el ruido excesivo o la falta de luz. Respecto a las herramientas de evaluación estandarizadas, es importante llevar un inventario neuropsiquiátrico evaluando la frecuencia y la severidad de los síntomas mencionados y el impacto en el cuidador. Tomar en cuenta escalas de agitación que cuantifiquen para poder monitorizar la respuesta al tratamiento. Escalas de apatía para medir la severidad de la apatía. Y, por supuesto, hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de demencias es crucial. Por ejemplo, la demencia por cuerpos de Lewy o la demencia frontotemporal, mismas que pueden tener perfiles conductuales diferentes. ¿Qué estrategias de manejo no farmacológico tenemos?
Primero, debemos señalar que la estrategia de manejo no farmacológico tiene que ser de primera línea en nuestro abordaje terapéutico. Por ejemplo, identificar desencadenantes, registrando situaciones o aquellos episodios que observamos ante necesidades que tienen los pacientes no satisfechas y que preceden al comportamiento disruptivo. Sabemos que muchos de estos comportamientos o de estas alteraciones en la personalidad son una expresión de una forma de comunicación que a veces el enfermo está pidiendo. La adaptación del entorno. Debemos reducir estímulos excesivos como ruidos, televisión. Debemos asegurar una buena iluminación armónica, eliminar ciertos objetos peligrosos, generar un ambiente seguro y familiar. El cuidado personalizado es otra estrategia de manejo no farmacológico. Indicar a los cuidadores formales o informales, que puede ser la familia, cómo debemos mantener ciertas rutinas predecibles para no alterar o no generar cierta manifestación fenomenológica respecto a lo que hemos hablado. Utilizar lenguaje claro y conciso, ser amables, empáticos durante el cuidado personal. Utilizar también terapias de estimulación, como son la música, el arte, la aromaterapia, reminiscencias de canciones que han podido ser significativas en la vida de los pacientes. Estas actividades van a ayudar a reducir estos episodios de agitación y lograrán mejorar el estado de ánimo. La actividad física sí es importante, pero la actividad física debe centrarse en una actividad física de lenta a moderada. No podemos mandar a hacer ejercicios o hacer polichinelas para distraerlos a estos pacientes. No, tienen que ser caminatas cortas, seguras, con ejercicios suaves. Todo debe estar armónico. Esto va a ayudar a reducir la agitación y mejorar el sueño y liberar energía. El manejo farmacológico. Respecto a ello, deben haber ciertas consideraciones y precauciones, sobre todo ante el uso de los antipsicóticos. Cuando elegimos la estrategia farmacológica porque así lo requiere la presentación de ciertos síntomas severos, debemos empezar desde abajo, ir despacito. El uso de los antipsicóticos, si bien es cierto, es muy necesario en ciertas ocasiones, debemos tener cuidado y precaución porque son objeto de un alto riesgo de mortalidad en ancianos con demencia, puede llegar a producir accidentes cerebrovasculares, infecciones o muerte súbita. Tratemos de usar dosis bajas y por el menor tiempo posible. El uso de antidepresivos. De primera elección, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son excelentes para el control de la depresión y mejorar el estado de ánimo. En principio, la sertralina, el escitalopram, el citalopram. Si bien es cierto, los antidepresivos tienen menos efectos secundarios que los antipsicóticos, pueden ser útiles para la apatía y la labilidad emocional. El uso de ansiolíticos e hipnóticos debemos reservarnos para casos completamente necesarios debido al riesgo de sedación y caídas que pueden tener, aparte que empeora la parte cognitiva.
Guardemos esto solo para crisis agudas de agitación. En los últimos tiempos, la melatonina se está usando y puede ser útil para los trastornos del sueño. Respecto al uso de los estabilizadores del ánimo, por ejemplo, el valproato ha sido explorado para el uso de la agitación y la agresión. Sin embargo, su eficacia es muy limitada debido a los efectos secundarios desfavorables que tiene este medicamento. El uso de los inhibidores de la colinesterasa y la memantina. Si bien es cierto, el objetivo de estos medicamentos es mejorar la cognición, pueden tener un efecto importante sobre los síntomas conductuales en algunos pacientes, actuando como moduladores, sobre todo en las etapas moderadas. Respecto a las nuevas perspectivas y los retos futuros, nos tenemos que centrar en este enfoque basado en biomarcadores. Todos sabemos que la identificación de biomarcadores pueden ayudar mucho en muchos aspectos en la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, tenemos que apostar a identificar biomarcadores que predigan la aparición de síntomas neuropsiquiátricos para una intervención temprana. El uso de terapias dirigidas también es un reto, desarrollando fármacos que actúen sobre estas vías neurobiológicas específicas implicadas en la agitación, la apatía o los trastornos del sueño, con menos efectos secundarios. El uso en estas nuevas perspectivas y retos futuros de la tecnología asistencial. ¿Por qué no el uso de la inteligencia artificial? Uso de sensores y dispositivos para monitorizar la conducta, detectar patrones y alertar sobre posibles problemas, mejorando la seguridad y la respuesta. El desarrollo de programas de apoyo al cuidador, tan importante, porque esto ayudará a reducir esta inmensa carga que representan estos síntomas, implementando programas de educación y apoyo psicológico para los cuidadores. Bien, puedo concluir con los siguientes pasos. Realizar un abordaje multidisciplinar. Ello implica la participación de neurólogos, psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, enfermeros. El siguiente paso, y muy importante, la empatía y la paciencia. Tan importante para interactuar con este tipo de pacientes que experimentan estos cambios desafiantes. En realidad, lo único que nos conecta a este tipo de enfermos es el amor, el afecto, el cariño y finalmente la educación continua. Mantenernos actualizados sobre las últimas investigaciones y las estrategias de manejo, todo ello aplicado en un conjunto de participación o coparticipación entre cuidadores formales, no informales y todo el equipo multidisciplinario mencionado. Gracias por su atención